Bueno, vamos a arrancar. Primero, bueno, presentarme. Lo grabo porque hay chicos que lo hacen a distancia, así que les voy a mandar el video. Como decía Paula, los videos y los audios voy a poner todo en un grupo de Face, así nadie se pierde ninguna clase, no tienen excusas. Ahí voy a poner los videos, los audios para que bajen, material, como un resumen de lo que vamos viendo clase a clase. También para que participen, consulten, ¿no? Haya un intercambio ahí. Tratemos de poner todas las cartas ahí también para que las vayamos viendo. Así que bueno, hoy como primera clase vamos a hacer como una introducción de lo que es astrología arquetipal, ¿no? Entender un poquito el lenguaje de lo arquetípico, de lo que trae Jung. Vamos a presentarnos primero. Paula, tu nombre y tus signos zodiacales. Bueno, me llamo María Paula Rufecano, tengo Sol en Piscis, no sé si agregamos algo. Ascendente Luna. Ascendente Luna. Ascendente en Aries, Luna en Leo. Y bueno, soy sociólogo, no sé qué nos puedo contar. ¿Tu acercamiento a la astrología? ¿Algo? Autodidacta, algún taller que he tomado inicial de este conocimiento, pero no con mucha continuidad ni muy orgánicamente. Pero tenés noción. Sí, alguna noción. Bien. Vic. Yo soy Vic, tengo Sol en Piscis, ascendente en Piscis, Luna en Acuario, Sol en 12 y estudié astrología casi 2 años y nada, tengo ganas de retomar para darle un cierre del ciclo, como la parte base, por así el ciclo básico común, ¿no? A darle un cierre al conocimiento, por ponerlo en un lugar, está perfecto. Entonces eso. Y bueno, antes me dedicaba al teatro y ahora me dedico a todo lo que tiene que ver con lo terapéutico, la sanación, masaje, reiki. Excelente. Bueno, mi nombre es Héctor, yo soy astrólogo arquetipal, sin título. Estudié astrología en la Fundación Jung. En realidad en la Fundación Jung hice la carrera de arte terapeuta. Ahí me topé con el curso de astrología arquetipal, entré así como a ver qué onda y la verdad que me atrapó, me fascinó. Es un complemento perfecto a todo lo que puede ser el lenguaje terapéutico. La Fundación Jung y Jung, la psicología de Jung es muy integral, muy abarcativa. Todas las terapias alternativas que hay hoy tienen como base esto de entender el lenguaje simbólico del arquetípico como una información que está ahí y que uno puede tomar y resignificar, ¿no? Así que vamos a tratar de entender este lenguaje primeramente hoy de Jung, qué significa arquetipo, por qué astrología arquetipal, qué significa símbolo, cómo resignificamos esos símbolos. Vamos a hablar también de muchos de los mitos, porque los mitos también es esto, lo que hace la psicología junguiana es esto, tomar el símbolo, lo que es término psicológico, amplificarlo, darle un contenido mayor a través de los mitos, a través de los cuentos, a través del arte, y después uno se conecta y resignifica todo eso simbólico, ¿no? Y la carta natal es eso, está lleno de los 12, es un camino, es el viaje del héroe, ¿no? ¿Conocen el término viaje del héroe? Así que bueno, ahí el viaje del héroe está perfectamente marcado cómo es la dinámica de cómo vamos nosotros transitando la vida y cómo vamos integrando y ir desarrollándonos, ¿no? Está bueno ver la carta también, entender la astrología como una herramienta para resignificar y darle valor a toda esa información que está ahí, ¿no? Porque la carta natal y los astros son como algo que está ahí vivo, pero uno también le tiene que dar vida y le tiene que dar sentido a eso, ¿no? Es como el cuerpo, ¿no? Uno nace con un cuerpo ya formado, está condicionado por el cuerpo, pero después uno, ¿qué hace con el cuerpo? ¿Cómo respira? ¿Qué come? ¿No? ¿Cómo se forma? ¿Cómo te desarrollas? Y la carta natal es un poco eso, ¿no? Es un cuerpo vivo donde uno puede puede ejercitarlo y enriquecerse, y por eso se dice que desde la astrología psicológica, de la astrología kármica, de la astrología del alma y esta astrología arquetipal es para ver nuestros potenciales, ¿no? Para descubrir qué potenciales hay para nosotros entender lo que nos pasa y hacer algo con eso que nos pasa, ¿no? Siempre en un sentido superador. Voy a hablar un poquito de la historia de Jung, ¿lo conocen más o menos? Sí, un poquito.
Bueno, psiquiatra suizo, colaborador de Freud, se junta con Freud cuando Freud escribe su teoría de los sueños, interpretación de sueños. Jung lee ese libro, se acerca a él, le pareció magnífico, se juntan, la primera vez que se juntan pasan 14 horas seguidas hablando, se fascinaron entre los dos, hacen todo un desarrollo de esa interpretación de símbolos y de sueños. Pero como eran dos potencias muy grandes, sucede lo que pasa siempre cuando se encuentran dos potencias muy grandes, ¿no? Tiene que haber un quiebre, no pueden ir a la tabla. Entonces, finalmente hay un quiebre porque hay algunas diferencias en la teoría, son unas diferencias que en realidad no son tantas, pero bueno, es esto, ¿no? Como eran dos potencias muy grandes, Jung también era como muy joven todavía, Freud lo toma como su alumno predilecto, pero las diferencias ya eran muy notorias y Jung ya quería hacer su propio camino, entonces se produce ese quiebre, con mucho dolor para los dos. Tanto es así que Freud se va un tiempo a Italia, se retira, y Jung, cuando estaba en la cúspide de su vida, de su profesión, tenía su clínica, era reconocido, era director de una clínica muy importante, había desarrollado sus propias teorías, tenía algunos libros ya publicados. Le agarra una crisis muy grande, una crisis existencial, la típica crisis de la mitad de la vida, a los 30 y pico de años, y se encierra en una torre, ¿no? El tipo era famoso, tenía familia, hijos, ¿no? Tenía todo en la vida, sin embargo el tipo se empieza a sentir mal, empieza a tener esta crisis, se encierra en esta torre y en esta torre empieza a escribir, empieza a desarrollar arte. Y esto que escribía era algo, entra como desde lo clínico en un estado pseudopsicótico, porque él empezaba a escuchar voces y escribía sobre lo que pasaba en su cabeza. Escribe ahí el libro negro, el famoso libro negro, que después salió el famoso libro rojo, que ahora lo vamos a ver, que está ahí. Que el libro rojo en realidad es un compendio de ese libro negro. El libro negro todavía no sabemos qué hay ahí todavía en su totalidad, está ahí guardado, lo tiene la familia. Pero en el libro rojo están todos esos diálogos y están los mandalas, él empieza a hacer mandalas, empieza a dibujar, y empieza a hacer una catarsis muy grande y lo que estaba haciendo en realidad lo que hoy llamamos como canalizar. Él hablaba con el alma, hablaba con el héroe, hablaba con el anciano sabio, ¿no? Filemón y Helena, la prostituta sagrada. Empieza a escribir esos diálogos entre él, entre su yo y su alma, entre su yo y ese anciano sabio, entre su yo y el héroe. Es un libro muy complejo, y bueno, que tenemos ahí para leer. Yo todavía no lo leí todo, pero es súper interesante, es de un vuelo impresionante. La cosa que en esa catarsis, él es el vuelco artístico también, creativo, él también escribía con las letras incunables, que son tipos góticas, así como entraba en un estado súper meditativo, así que más conectado todavía. Y esa conexión, él lo llamó que empezó a conectar con los arquetipos, lo ayudó a desarrollar toda esta teoría del inconsciente colectivo y de conectar con los arquetipos, ¿no? Así que vamos con el primer término. ¿Qué quiere decir arquetipo? Arquetipo, bueno, él toma la idea primero de Platón, ¿no? Platón decía que el mundo de las ideas estaba lleno de arquetipos, ¿no? La idea de caballo, la idea de tigre, la idea de flor, la idea de planta. Todo en ese mundo de ideas arquetípicas estaba lo perfecto. Eso arquetípico, cuando se manifestaba en materia, todos eran copias imperfectas de ese arquetipo. El mundo arquetipo era lo perfecto. Jung toma más o menos esta idea y la desarrolla en el sentido de tomar esas fuerzas arquetípicas como fuerzas vivas, como fuerzas que nos conducen, como que empieza a desarrollar, bueno, él desarrolla varios arquetipos fundantes, después los post-jungianos desarrollan muchos más, pero bueno, él empieza a conectar con el arquetipo del anciano sabio, con el arquetipo del ánima y el animus, ¿no? Que dice el animus que es lo femenino en el hombre, el ánima que es el animus que es lo masculino en la mujer, el arquetipo sombra, el arquetipo del héroe. Y arquetipo entonces es como una idea primordial, ¿no? En su significado así más psicológico. Arquetipo es como un molde primario, es como un sello primario.
Y es una fuerza inmanente. ¿Qué quiere decir inmanente? Que es inabarcable para la conciencia humana, ¿no? Es una potencia que tiene una potencia, él decía, infrarroja y una fuerza luminosa. ¿Qué quiere decir? Que es infrarroja, que tenía su lado oscuro, su lado negativo, su lado destructivo. Y su lado luminoso también, que era su lado más luminoso, si queremos, pero es su lado trascendente, su lado inabarcable, su lado nutritivo. ¿Y cómo hacía el hombre para conectar con esos arquetipos? ¿Cómo hizo él para conectarse con esos arquetipos? A través de imágenes simbólicas, ¿no? Tenemos primero arquetipo como idea primordial. Y para conectar con estos arquetipos, el hombre usaba símbolos. Él decía, por ejemplo, los lenguajes simbólicos para conectar con esos arquetipos. Él decía que eran los mitos antiguamente y la astrología. Él decía que los mitos y la astrología en la antigüedad era la forma de la psicología de la humanidad, ¿no? Y a través de estos símbolos el hombre llega a un significado propio. Voy a abrir. ¿Será? Hola. Hola. Si a mí me hablaste no se escuchó, ¿no? No se escucha. No. Yo trabajo cerca de acá, no sé directamente. Por ahí. Sí, pero si no, lo más práctico es el subte. Sí. Subte colectivo. Sí, eso. Subte hasta los Incas y después Sí. 87, 80. Sí. 80. Sí, está claro. Sí, es lo más práctico. Sí. Justo enfrente estás de la iglesia, la casita de balcón, tiene un balconcito verde. Al lado hay una puerta. Al lado lleno para artigas o para. No tengo como el balcón presente ahí enfrente. En el balcón, en diagonal, hay una puerta que, o sea, una PH queda como si. Claro. Queda arriba de ese balconcito. Sí, vaya enfrente que hay y me vieron el balcón. Sí. Bueno, Hola, ¿qué tal? Disculpen. Bueno. ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo estás? Sofi, muy bien. Vamos a ver el libro. Estoy chusmeando. ¿Y es así o así el libro? Es una copia, una réplica del tamaño original. La copia, ¿no? Sí, una sí. réplica. Y está tal cual. Bueno, ahí les di el libro rojo que lo tengo por ahí, ahora lo voy a mostrar. Este tiene el tamaño original, el libro original. Sí, Y bueno, está todo el libro original, está la traducción del libro y atrás tiene como una explicación de todo lo que Jung fue escribiendo, ¿no? Es muy interesante. Presentate, Sofi, por Sí, favor. me voy a presentar. Bueno, yo soy Sofi. Tengo, no sé por qué se dice la edad, pero la digo, 24 años. No, Era presentarse astrológicamente, qué signo, luna, Ahí va. ascendente. Qué bueno. Soy de Escorpio, Bien. luna en Libra, ascendente Acuario, mes en Escorpio.
¿Y sigo? No, está bien. Está bien. ¿Sabés algo de astro? Venís de... Estoy empezando. Como que estuve por muchas ramas y ahora encontré esto que realmente me interesa y estoy como profundizando más. Perfecto. Pero sí, me falta mucho por eso. Perfecto. Bueno, ahí están viendo el libro rojo, ahora lo voy a mostrar de cámara. Hoy justo antes de venir acá, qué ganas de conseguir o de ver por lo menos el libro rojo de Jung. ¿Sí? Y por eso llegué y lo saqué. Wow. Tú lo pides, tú lo tienes. Sí. Sí, porque estaba explicando esto, ¿no? Que él en el libro rojo lo escribe en un estado de... se encierra en una torre, después de una crisis que tiene, y él empieza a escribir, donde en esa escritura después sale fortalecido, ¿no? Después de ese estado pseudo psicótico. No sé si psicótico porque siempre la psicosis tiene secuelas, nunca sale fortalecido totalmente, nunca queda entera la psiquis de la persona después de una psicosis. Siempre queda algún fragmento dañado, ¿no? Pero entonces él se dice que se acabó de pseudo psicótico porque no entra en estado psicótico y sale todo lo contrario, sale súper fortalecido y elabora toda su teoría de los arquetipos, ¿no? Y toda la teoría sobre el inconsciente colectivo, ¿no? Donde hay energías ahí donde la humanidad, dice que el inconsciente colectivo es la biblioteca de la memoria de la humanidad, ¿no? Y él dice que una manera de conectar con esa memoria, con esa sabiduría, es a través de los arquetipos. Decíamos esto, ¿no? Que arquetipos como una idea primordial, una idea primaria, perfecta, luminosa porque tiene numen, que tiene divinidad, que tiene trascendencia, que no se puede abarcar con totalidad. E infrarroja, que tiene su lado destructivo y oscuro, ¿no? Dice que una persona que está tomada por un arquetipo, la psiquis no lo soporta. Indudablemente o se vuelve loca o va por un camino que lo lleva a la muerte, ¿no? Un ejemplo clásico que siempre doy es, por ejemplo, el Che Guevara, que lo tomó el arquetipo de guerrero, no pudo frenar, era guerrear, y bueno, lo lleva indefectiblemente siempre a la muerte, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, está bueno reconocer los arquetipos para ponerlos en un lugar y que eso sirva para un desarrollo, ¿no? Porque me tomo el arquetipo, entonces el yo, el ego, la esencia de la persona queda totalmente diluida y eso es lo que nos destruye, ¿no? Eso nos lleva a destruir la vida, o a la locura o a la muerte. O por ejemplo Marilyn Monroe, que lo tomó el arquetipo de la diosa, ¿no? De la mujer, del ánima, fue tomada por la diosa perfecta, la mujer perfecta. Y bueno, la psiquis no lo soporta eso. Y decíamos que una manera de conectar con los arquetipos es a través del símbolo, ¿no? Nos crea imágenes simbólicas para conectar con los arquetipos. Jung decía que bueno, antiguamente el hombre por eso creaba mitos, y por eso se conectaba con la astrología, porque la astrología es un compendio de información de arquetipos que está todo simbolizado a través de los planetas, los signos, las casas, ¿no? Y después está la significación que le da uno a ese símbolo, ¿no? Por ejemplo, yo pongo el símbolo que es un símbolo religioso, que tiene que ver con el arquetipo de la divinidad. Ahora, para un judío este símbolo es entrañable, para un palestino, que significa lo peor de lo peor, ¿no? Entonces uno le da el significado a este lenguaje simbólico y el símbolo, la imagen simbólica es el que hace puente entre mi vida, mis emociones, mi calidad afectiva se llama, y el arquetipo, ¿no? El símbolo es ese puente entre mi vida personal y eso trascendente. ¿Vamos bien? ¿Se entiende? Sí, ¿O sí. muy complicado? Sí, no. ¿Vieron los dibujos que hay? Son impresionantes. Sí. Aparte el tipo era... No sé cómo tenía tiempo de escribir tantos libros y aparte estudiar arte y dibujar como dibujaba. Bueno, eso también era... él dibujaba mandalas. Bueno, después... Son los mismos colores, ¿no? Sí, más o menos. Algunos van cambiando. Algunos son sueños, visiones, ¿no? Que tiene. Escribía, hizo mandalas y después se metió con la cultura occidental para estudiar también todo ese lenguaje de Oriente, de lo que significaba un mandala, porque también él comprobaba que sus pacientes, cuando estaban en un desarrollo evolutivo clínico, los pacientes soñaban con figuras geométricas, ¿no? Entonces el mandala y las figuras geométricas simbolizaban la necesidad de orden psíquico, que estaba ese orden psíquico ahí, uno iba conectando con eso inconscientemente, el inconsciente
tira esas imágenes como indicativo de que, bueno, hay que establecer un orden, hay cosas que se están ordenando, más allá de que la conciencia no lo pueda entender. Bueno, se entendió esto, ¿no? Arquetipo, símbolo, signo. En una carta natal, lo que vamos a ver nosotros a lo largo del curso es, vamos a ver signo por signo, clase por clase, donde vamos a ver, por ejemplo, la energía arquetípica de Aries, el regente, Marte, por ejemplo, que son personajes arquetípicos, y la casa que rige ese arquetipo y ese regente, que es la casa 1, por ejemplo. Un horóscopo en reposo, una carta en reposo empieza con Aries, ¿no? Entonces vamos a hablar de todo eso. Entonces está bueno entender parte por parte, porque después cuando hacemos una lectura más integral, es necesario entender qué significa bien cada cosa, ¿no? Así que vamos a ir viendo así ordenadamente. ¿Quedó claro esto entonces? Signo, símbolo y arquetipo. Él después Jung se mete un poco, siguiendo con la historia de Jung, se mete no solo con la astrología, se mete también con la cábala, se mete con... tuvimos un accidente. Con la cábala no pude desarrollar tanto por la época, ¿no? Pero se mete con todas las teorías esotéricas o ocultas de la enseñanza clásica, ¿no? Por ejemplo, se mete con el gnosticismo, que es la parte oculta del cristianismo, se mete con la cábala, que es la parte oculta del judaísmo, se mete con el sufismo, que es la parte oculta de los musulmanes, se mete con culturas antiguas, se mete con la mitología, se mete con el tarot, se mete con todo el lenguaje simbólico, se mete con la alquimia. Bueno, el libro de él, Psicología de Alquimia, es impresionante porque hace todo un paralelismo de las enseñanzas que hacían los alquimistas y los estudios que hacían, que tenía que ver con un desarrollo interno de la persona, descubrir la pureza, la esencia, la piedra filosofal, que para él significaba encontrar el propio oro nuestro propio, ¿no? de la persona. Y hace todo un paralelismo con los rituales religiosos, con los rituales cristianos. Todos los sacramentos cristianos tienen un paralelismo con el desarrollo de lo que hacía la alquimia, ¿no? Entonces hace todo un estudio simbólico de todo ese lenguaje, que es impresionante. El tipo no paraba de tirar símbolos y significarlos. Es impresionante ese libro también. Así que bueno, él se mete en el estudio de todo esto simbólico y bueno, le da como un marco, ¿no? Cómo nos conectamos nosotros con los símbolos, de dónde viene toda esta sabiduría. Esto quería decir que todos estamos conectados con una misma cosa a través de diferentes lenguajes, ¿no? La idea es que nosotros comprendamos el lenguaje astrológico para comprender en profundidad eso simbólico. Lo que hace la psicología junguiana se llama amplificación. ¿Qué quiere decir amplificación? Amplificación del símbolo. Que la amplificación del símbolo en un proceso psicológico, o tanto en la astrología, nos sirve para predecir, entre comillas, la vivencia de una persona. Esto es lo que le decía, ¿no? Si una persona está tomada por, como decíamos hoy, el arquetipo del guerrero, está muy guerrero, más o menos sabemos cuál va a ser su camino, ¿no? Podemos predecir. Incluso no hace falta ir tan profundo a ver qué arquetipo tiene, sino las preferencias de la persona, cuál es su héroe preferido, cuál es su cuento preferido. Eso habla de la fuerza interna de la persona. Entonces, cuando uno tiene una preferencia de un héroe o de algún símbolo o de algún personaje, bueno, quiere decir que esa persona, y sabemos la historia de ese personaje, podemos anticipar más o menos cuál va a ser su camino de aquí en más. Entonces se puede corregir eso también, ¿no? Se puede traerlo y ponerlo en un lugar equilibrado. Lo que se ve, por ejemplo, pero más para decirlo más claramente, las mujeres que se conectan con el arquetipo o el cuento de la sirenita. La sirenita simbólicamente es la mártir, ¿no? Se sacrifica por amor, o sea, se deja su lugar de origen por el príncipe y el príncipe finalmente no está con ella. Entonces la persona que se conecta con esa ya nos da información de esa persona cuál es su actitud en lo vincular con el otro, ¿no? De sacrificarse y darse por el otro. Entonces uno puede ir y corregir esa tendencia para que ese sacrificio no sea la muerte,
¿no? Porque es una parte que es como, hay como una necesidad de dejarse morir por el otro, por amor, y entregarse por amor, ¿no? Entonces, pero predecir... ¿Quién decide que hay que corregir? No, si una persona está angustiada y te dice, ay, sí, porque, bueno, ¿entendés? Claro, exacto. Si eso es una angustia, claro, exactamente. No quiere decir que todos los que le gusta la sirenita están condenados. No, eso sí, si viene una persona con estas dos, o sea, no tengo novio, no puedo tener novio, me abandona, qué sé yo, ¿cuál es tu personaje favorito? La sirenita. Y bueno, ¿qué actitud estás teniendo vos en estas relaciones, ¿no? Que te estás dando, no te estás mirando a vos, ¿no? Eso siempre y cuando sea un tema, como decíamos, no necesariamente siempre es así. Y en una carta natal también podemos ver estos arquetipos, ¿no? Cuando hay muchos planetas en un lado, cuando hay un planeta muy aspectado, cuando hay un planeta ascendente, ver qué planeta hay en ascendente, podemos ver esa personalidad y ese arquetipo que está presente en la persona. Y bueno, es cuestión de medir todo lo que el arquetipo trae, sus luces y sus sombras, y cómo juega y se vincula con los demás planetas, ¿no? En qué área está ese planeta, en qué área está eso exaltado, ¿no? Así que la astrología tiene estas tres bases fundamentales, ¿no? Con los arquetipos. Tenemos los signos clásicos, como energía arquetípica, 12 signos, 12 energías arquetípicas. Tenemos 10 planetas, en realidad son 8 planetas y las 2 luminarias, ¿no? Que son personajes arquetípicos. Y después las 12 casas, que son áreas de experiencia arquetípica. Entonces tenemos una energía arquetípica, un personaje arquetípico, que en realidad está asociado siempre al mito. Vamos a ver varios mitos. El mito de Marte, el mito de Júpiter, de Zeus, el mito de Afrodita, de Venus, el mito de Saturno, el mito de Urano. Estos son personajes que ya nos dan mucha información. El mito tiene mucha información, así que yo siempre recomiendo lean mitos, aunque sea esos libritos chiquitos de resumen. Si es más complejo, mejor, porque es una información que decimos que en los mitos que pasan cosas loquísimas. Prometeo que nace del muslo de Zeus, bueno, todo tiene un significado simbólico, todo en el mito es símbolo, ¿no? Júpiter como Dios no es Júpiter como Dios, no es un personaje, es un símbolo, todo es símbolo, todo lo que sucede es simbólico, ¿no? Y por eso nos llama la atención, por eso también el hombre fue construyendo eso para entender y dar orden al caos de la realidad, dice Jung. Y después las 12 casas, que son áreas de experiencia, el área del trabajo, el área de la familia, el área de la pareja, el área del conocimiento, el área de los amigos, ¿no? También son áreas arquetípicas que marcan el camino de la vida. Vamos bien, ¿no? Sí. ¿Y los aspectos que serían en esa? Los aspectos se dan con los personajes, cómo juegan esos personajes, ¿no? Ahí va. ¿No? Cómo juega Júpiter con Saturno, qué aspectos, si están los dioses tensionados, o si están trabajando juntos, ¿no? Un Marte conjunción Plutón, bueno, hay una potencia de dos planetas ahí fuertes. Los aspectos son los personajes. Igual más tarde, si tenemos tiempo, al final, después que veamos todos, también le voy a dar la figura de aspectos desde los Uber, que los Uber, ¿conocen los Uber? No. Es de la astrología kármica, los Uber, la astrología del alma, que también viene de la mano de la astrología psicológica de Asayoli. Ellos hicieron una casuística muy impresionante de Asayoli, que es el padre de la psicología transpersonal, o la psicología del alma. Entonces ellos, a través del estudio de Asayoli, también le sacaban las cartas natales a las personas. Hicieron una casuística de que, bueno, es muy, muy interesante. Ya con el aspecto de una carta natal nos da un montón de información. Si tiene aspectos rojos, saben que son cuadraturas y oposiciones. Si tiene aspectos azules, sextiles o trígonos. Si tiene aspectos verdes, qué figuras se forman ya muestran como un carácter innato que trae la persona. Más allá de los planetas, solamente con las figuras, sin tener en cuenta ni siquiera los planetas, ¿no? Porque bueno, ya las figuras marcan
una tendencia por el origen del planeta que hace a esa figura, ¿no? Pero ya viendo una carta natal con los aspectos que tienen, sin estar en detalle, ya nos dice un montón de cosas. Que nos dice un gran trígono, que nos dice un cuadrado cósmico, que nos dice una cometa. Ya eso nos dice un montón de información, solo de ver la carta, sin el sol, sin nada, solo los aspectos. Así que si después al final lo vemos porque es súper interesante. Así que es esto, ¿no? También los aspectos son estos personajes que también juegan, cómo se llevan. Y lo que le decía yo a Paula, que también lo que tiene el arquetipal, que es tan abarcativa, que toma los grados mucho más amplios que la astrología común. Por ejemplo, si yo tengo el Sol en Capricornio y la Luna en Cáncer, o sea, supuestamente hay como una posición hasta 15 grados más o menos. Bueno, nosotros en la astrología arquetipal no importa tanto los grados, porque ya están en dos signos opuestos, hay una posición, hay una tensión y hay algo de integrar, ¿no? Y así en todos los aspectos, mucho más amplio la cantidad de orbes que tome la astrología arquetipal, y no solo eso, sino que siempre se van polarizando, ¿no? Por ejemplo, hay mucho, por ejemplo, no sé, yo veo mucho que muchas personas tienen un determinado signo y están totalmente polarizados al signo opuesto, y eso también juega, ¿no? Otra cosa de la astrología arquetipal, que no se puede hacer una carta sin tener una mínima referencia de la persona que trae esa carta, ¿no? Saber qué le pasa, cuál es su vivencia, qué es lo que trae esa persona, ¿no? Porque una carta así sola nos dice todo. Una carta, está toda la información ahí. Ahora, ¿cómo la vive esa persona, ¿no? Entonces, para interpretar una carta de la astrología arquetipal es absolutamente necesario saber la historia de la persona. Saber de dónde viene, cuál fue su infancia, si tiene pareja, familia, hijo, mínimamente conocer para poder acomodar todo eso, ¿no? Para ver qué arquetipos esa persona estuvo viviendo, manifestando, que lo trajo a esta consulta también, ¿no? Así que siempre es absolutamente necesario tener como una referencia de la persona que me trae una carta. Cosas básicas. ¿Vamos bien? ¿Preguntas? No, vamos a seguir. Voy a cortar el video acá y lo voy a seguir.